Hola, este pequeño documental trata sobre la medicina Shipibo-Conibo y nace de un proyecto de investigación financiado por la Pontificia Universidad Católica del Perú que se centra en el estudio de los cantos medicinales. Nuestra idea de partida, y que luego hemos ido viendo en el análisis de los textos, de los poemas curativos, es que la poética Shipibo-Conibo, la poética curativa, la poética de los sabios, de los Onaya, es una poética con una fuerza realizativa, son actos de habla que curan con palabras. Para poder entender estas poéticas curativas, tienen que ser pensadas al interior del complejo sistema medicinal de saberes ancestrales que han venido practicando los sabios Shipibo-Conibo, los Onaya, desde hace muchas generaciones. Este sistema, sin embargo, actualmente está en riesgo, no solo porque históricamente las iglesias cristianas han combatido estos saberes y considerados a los Onaya como casi mensajeros del demonio, ¿no? Sino que además de ello, actualmente hay un boom neochamánico de turistas que vienen buscando una experiencia psicoactiva con el ayahuasca. Debido a que esta búsqueda viene acompañada de un poderío económico de los turistas frente a las poblaciones indígenas, esto está generando una serie de distorsiones dentro del sistema medicinal Shipibo-Conibo. Es decir, nosotros entendemos que los saberes ancestrales son algo que varía en el tiempo. El problema no está en una nostalgia algo purista por una supuesta medicina incontaminada de la relación con el mundo moderno. El problema es cuando estos cambios se dan dentro de una primacía económica de un componente de la relación, en este caso los turistas, sobre el otro componente de la relación, que en este caso son los pueblos indígenas. Esto ha llevado a una serie de prácticas que llamamos neochamanismo, que están centradas en el consumo de la ayahuasca y que parten de la idea que el ayahuasca puede proporcionar un estado de regresión psíquico para ver el origen de nuestros traumas y así poder encontrar una resolución curativa. Esto, por supuesto, no nace de las propias racionalidades indígenas, sino que casi es una versión popular del psicoanálisis. Es decir, es una imposición metodológica eurocéntrica sobre las prácticas medicinales. Lo que nosotros queremos en este trabajo es dar cuenta que antiguamente eran los médicos los que tomaban el ayahuasca para hacer el diagnóstico de la enfermedad gracias a un ejercicio trascendente de la percepción que posibilita esta medicina, y lo que curaba eran los cantos, es decir, los pacientes no tomaban ayahuasca. Dentro de este boom neochamánico se hace muy común escuchar, ver películas o escritos de personas que viajan y describen su experiencia psicoactiva con la planta. Para mí estos discursos carecen actualmente de todo interés. Lo que nosotros queremos en este documental es más bien dar espacio para que las voces indígenas se expresen en su propia lengua indígena, que se expresen en Shipibo-Conibo y den cuenta de cómo eran sus prácticas antiguamente y de cómo están percibiendo esta distorsión ocasionada por el neochamanismo. Entonces, este documental no espera generar una narrativa de suspenso que atraiga a los posibles espectadores con emociones fulgurantes, épicas, ¿no? Sino más bien es un espacio para escuchar las voces indígenas, que es, creo, lo que realmente está haciendo falta. En algunos espacios del documental daremos algunas reflexiones, tanto que vienen de mi persona como de mi colega Roberto Sariquey, que es el director del Centro Científico Chana, de la Estación Científica Chana, que simplemente acompañaremos con un discurso un tanto más académico, las reflexiones de los sabios indígenas, pero la centralidad de este documental está en escuchar
a los propios sabios expresarse en sus propias palabras sin pasar por el medio interpretativo, digamos, del turista que viene a dar cuenta del desarrollo de su ego, del crecimiento de su ego, gracias a que tomó ayahuasca, ¿no? Habura ipane nuscarigata murai ipane. Murai bura ipane ani bachi. Como haute unos 3 metros bachi ubira. Y kuya no ania botansana. Hatia haira ipaganiga habo huninka itsinkiti. No yaka wa non tipo kahuyongi. Ashon kawin kakakane. Hatiempo rasca ipane kawin ipishin. Hatia hainka ira ha huni icha napo bachi chiaron paganiga. Hatiara iwanar como a las 8 9 buga. Hatiara ha muraya y hone ha masan bupaniga. Bushun rai romu pachi pauniga. Ha romu pachi kaira shua y ha bachin hikison. Bachin hikas kaira kapa uniga ha buchike. Kakin ha bachi chia ta tusa bainai. Kaira ipaniga hone kai me manchaniga te shutsen lishno kaina. Macabuchi. Manchangaine. Unos 5 minutos o 10 minutos por ahí para ni haki de bachi chia na purun ni huama ni acá hai ka huni bubu ya chai ko ni bubu ai buas ka era man pau ganiga haskar bi mancha ngira bi huar pakte utsa bi ikai wa haso shiku haudima haskar bi pa ni hari ke murai haugi nukubi mi honuma yamu o nutanri akama yamu murai pan abi huta una semana voy que hau huya mai una semana que recién pero huta nutrica sama que 45 años mayor 6 Unaibo samaya huni no con papas que ipa ni muraya huni muraya que kima mi ayoye que escarbi muraya huni ya vaque son ipa no con papas que no con titan papa hare ipa ni muraya no con coca por ipa ni muraya mai kasbi una kiki una ya huni bo kiki una ya huni bo huni bunsoi mawata isku gato bunsoi histibis nescarbi no hay que escarbi huni bo rau huni bo kai buai bote ate ha ye me ha rau bison awage mi bonsona ha rau miranas o sea que mi rau kikin koshi rau mi samate iteage mi samate iteage no te ino jata wanin kai robo ha huni bo kai robo ai manai nuku nutan mas kai me uson ye natura haskata ga ki me age ate mi wene ga ikon ha rau huni bo kai me akine haskar jiga na to isine ate hate hange me oina etna así como tele que escarbi ita ya me yura manao rau nut kepuni ha kepun tan ke me ha sawe ke be kanu tek a kanu as ke me yaka ke hai ke hoi sko ha ka ha ke bo pues me oye bene no acá de pico que ni nut bu oye be pico que ni me ska rau nut de hoi ha un tapun sama mer persika ni ha ko chama hai ke me oye me sko ka me faz ko ha ke rau nut ha isa ha ai bu ha huni me faz ko ui ti sai ka bi ma utsa kai ne ai ruta pico te ha ka sa kai ne ha ke me bu kai te ka chi ba ni ha bon ke ya yuito shitai bete haskata diki ha wiki diki ha ate haska wa ki no de ke bi akai kuska ke no yuito shitai ha ate ha ke no chiban ke yo ya to ha nashi ma haskara diki aki no akai betato ha ku pike ya no con rai honi bo iki bu aka ne ha ke ne ha uso ke yuito shitai ha bu ai te no chiban ne ha bu wa Hai son kaira isi na ibu apa ni kuma payang kimwa atau no nisi share aka ikisat biga ai bua ya kata ya ikan nisi share ni biga bu muraya honi biga bu akama romu pachi ha kai kuya tikai buci
abis ayo sin bus satay no aquí ayo rampar yura akai te no bun suana gutnya abis mi ayo ikan na to honi bun sas mi biar bimawa tikaya kan no rakkan anak gutnya bun suana gutnya haskara uguri no conheço recate no papas com recate unaya e casvihara hati bitera ai makate oni shrek o satiambur mas acate ha roma hote que har sikate yantante bi roma hote. Cuando realiza estos ejercicios trascendentes de la percepción, puede captar casi telepáticamente el malestar del cuerpo de la persona o el pensamiento de la persona. Para hacerlo, siente estos pensamientos y este malestar en su propio cuerpo, en su propia mente. La mente, digamos, del Onaya es como una antena. No es la productora del pensamiento, sino es como una antena que capta la materialidad del pensamiento y la materialidad del malestar físico de la persona. Para ello, debe estar en un estado de vaciamiento interior. Y cuando llega el pensamiento del malestar, no se debe identificar con él. Porque si él piensa que es su malestar, su pensamiento negativo, se va a confundir. Entonces tiene que estar completamente vacío y la única intención del Onaya en el momento curativo es tratar a su paciente, aliviar su dolor. De esa manera, no identificándose y con pensamientos calmados, con la mente vacía casi, es como puede realizar el ejercicio telepático del diagnóstico de la enfermedad. Entonces estamos hablando acá de una epistemología visionaria, que es la que permite realizar la diagnosis. El ayahuasca no necesita ser tomado por el paciente para que la medicina tenga lugar, sino que lo que cura es la palabra cantada del legítimo médico. Namamura inek ma mi unahan ma no samai kan ma berunwa ma yoshinai ma isinai bueno unarsai na termi haskate gani haskara ikate ta igin kai na to utsa no con sobrino utsa ma akai hain kai ha gani si shu akin puma haskara ri rama ka ben si shu haskara ikate asamabuna rama buna ma haskara mai Rama me ayahuasca me ram de beca até por beijinhos acate round night to ni bichura acate suya kinishi o round night suya mama ate rama bidi round night ati bisuya makane ikari no com papá bidi biaskai makone suya so apa ni pang supaya ki bun so ki Ramatnya akan ya isi nih bosnya magi habi ke ini so. Akan sama kano magi isi nih. Ate oato nih ke ate akai to nih ke ate akai to nih ini kayak sama ya iso kano ya iso. Uni pemerang kayak no ini na to muskokus ka hawi ka. Busco que uy bene ha último que fue ha pico tan. Entonces, lo que uno concluye cuando conversa con médicos tradicionales es que en realidad los médicos y los Unaya y los Muiraya trabajan sin hipótesis. Ellos no dicen, bueno, este paciente tiene tal cosa y hay que tratarlo así. Ellos simplemente consumen ayahuasca, entran en trance para poder ver aquello que la planta quiere que ellos vean. La planta les va a permitir ver lo que la planta quiera decirles. Y a partir de eso ellos sacan sus conclusiones y ven la forma de tratar a ese paciente, ¿no? Entonces es una manera un poco, bueno, bastante distinta de pensar la ciencia y de pensar en la producción de conocimiento, ¿no?
y es muy interesante, ¿no? Es la idea de que uno accede al conocimiento a través del sueño, a través de la visión, a través de lo que las plantas quieren enseñarte. Y tú lo que haces es humildemente aceptar ese conocimiento y ponerlo en práctica, ¿no? Nunca era atea que soy aquí. Ha isinai oinos no. Hati di bumur ha isinai busam ikahamari. No vira no rami. Hatong sinabu rami. Imbiski iston buen soteiki. Hata ha hawiri hakumatanya hawiri. Más bien que envía una es un que era mi soy atea que un es un rauno son. Ikama yamara. Hanka soy atea. Los altos índices de drogadicción de las sociedades contemporáneas de la modernidad hegemónica son un claro indicio de un proyecto fallido civilizatorio, que el proyecto civilizatorio hegemónico produce malestar, produce vacíos que se tratan de satisfacer compensatoriamente con el uso de drogas. Ahora bien, lo que dona el discurso neochamánico, no necesariamente la ayahuasca, es todo este marco supuestamente místico de justificación del consumo de drogas. Pero al final el uso que ellos le están dando a la ayahuasca es el uso que se le da a cualquier droga, ¿no? El médico legítimo nunca se deja llevar por la experiencia de la mareación que produce la ingesta de la ayahuasca, sino que él con su canto, con la fuerza de su pensamiento, domina la planta. Este dominio de la planta es fundamental para poder fijar un poco, hasta cierto punto, la visión, para poder llegar a un diagnóstico correcto y saber sobre qué se tiene que cantar. Entonces, haskar que me abuela canca yo. Abuela rahuay nato abira raun temas, rasbi que raun temas. Hai hati be hau que así como nato corriente bu me ko. Haskar porque carno bu itirisa. Carno ai que hari que rau hau que. Ha isinai bu raunte. Hai nós que rabu apico tai no me pabi que entonces ha me abuela ai cai. Así como grava na escada. Mi mapunko itu se graba naga. Itu se até haskati me bu até aqui me. Askar rakana ina to isinai bansan. Askari. Kano bunuska nato corriente bo itisan. Ai que kano, abu kano. E carbira mi isinai akara ha momento bera bu uia me. Ha uia na interior rango tsamatai. Recién para unos 2-3 días por más buwa uite. Hain pari uite até recién ha huni ribima shaba kaine abis wa hakuma shi iba tar marung ya kata ne ki kane. Hari ma buwa uite. No yo ran para tsamatai buwa. Tsamatai ha ka uite buai. Askari. Sama bunar me hakuma buwa me. Iti kuma hau giriya. Pero un año, 2 años has mamia. Mamia habita yo que te envía bigimua, las que te asu trinar, estão asu emu. Aku pique usted lo suya bicho me guía wiki, mi 20 haque, wuta suya hain que pico que ni ha mi punto bueno, mi no cuene. Askar ha wiki que sky. Uinas que mi bua kaine, mi pota bene ha kuma. Aí que a mami, rebus de mami no acabe mas foi cá que vai né. Aí bem foi que ha un luto que pudikan. Así como wa na to radio ne yo que ska wa uta masa mugane. Haskar reit si me masa umute. Masa umute. Hari ki ha musku sa maiti ra hari akana maiti akne. Musku maiti ha. Mak buwa maiti hara ke medicina maiti. Hari ka huni bun satibo. Até hai nós que era nuta que pumutai. Ha nuta sama que era maiti hoyogo. Ha maiti que me mai me ma na habira yo que te utsa hone que me panas. Utsa nuturi. Entonces ha mais un que era hai nós que era me pabi que assim como a tua celular na pania que son que te ha skadbi hai ha bua que me que. Hai nós que sain pico te. Até has que te bua pico te trigi. Que buti que me ha hui se mama ani faru que skata me mapu tuna ka hari que ha bua kanu ha ino askete no mapun pico tai ha que me kusa kan pico me no bisi bi ame tunra me bua ka asu me rau hundi mo me asu kai
ha bưng sủa thì yêu ra bưng sủa thì vừa qua ra cái này ít cái ra cái hạt tiền ha ít cái ra đi cái musku kiska rau mình sa mata kushia niu ha kushia niu cái ra ha yêu ra isin này yêu rau đi vui y niu ha mía vừa qua bị chung mấy cái mình xin anh nari bi ha umupi hạt tiền ha ra vui musku sung cái ra ha hakushi bua hasamata hi busamata bua kushi bua miaka hauputa hahuni bungsui ke ikan hahuni bungsui ti ha bua ha ikarariki mi hakwangi mi makka iti haga mi hakwangi sui aquí ha bua ibo buanribi mi ninkashuna iti kupi. La afirmación de los sabios de que sus cantos curan, eso tiene implicancias ontológicas muy profundas. Porque decir, yo puedo curarte con la vibración de mi voz, significa que el cuerpo mismo no vendría a ser, como antiguamente pensaban los griegos, formado de átomos como bloques cerrados, sino que la estructura misma del cuerpo tendría que ser vibratoria. No hay otra forma de comprender cómo la vibración afectaría el cuerpo que entendiendo el cuerpo como vibración. Además de ello, la fuerza de la palabra, según los sabios, ¿de dónde viene? Viene del Hakun Nete, del Ani Nete, que es el mundo medicinal. Entonces el sabio establece su cano, se conecta con el mundo medicinal y este mundo suprasensible toma corporalidad en la palabra del médico. Entonces la palabra dirige la fuerza del mundo suprasensible sobre el cuerpo del paciente para afectarlo profundamente. Entra a la profundidad del cuerpo del paciente, entra hasta, según afirman los cantos, por las venas, por la sangre, y va desde la cresta hasta la punta del pie. Yo me vinculé a este proyecto en mi condición de lingüista, pero en el camino me fui dando cuenta de que estábamos ante algo que era mucho más grande que un conjunto de palabras combinadas en versos. De hecho, para mí esto fue muy claro cuando me tocó grabar una de las sesiones de cantos con una de las médicos shipibo tradicionales. Y yo estaba básicamente grabando con un micrófono, no había consumido ningún tipo de bebida, ni de ayahuasca, ni nada, y mientras trataba de concentrarme en que las pilas no se acabaran y que la grabación saliera correcta, empecé a sentir a tener visiones geométricas. Luego empecé a ver que mis hijos se empezaban a enlazar como si fueran una especie de liana. Y repito, no solamente yo no estaba bajo ningún tipo de sustancia, sino que las canciones yo no estaba participando de la sesión, yo era un observador que estaba registrándola con una grabadora. En un momento me tuve que recostar, empecé a sentir que mi cuerpo no se podía mover, que mi estómago se inflamaba, que no podía mover el cuerpo, que no podía mover la cara, empecé a eructar y finalmente tuve que ir al baño, bueno, por decirlo crudamente, a vomitar. Todo eso fruto de solamente los cantos de esta señora. En ese momento me di cuenta que estábamos ante algo que no es un fenómeno lingüístico, no es un fenómeno exclusivamente poético, sino va más allá, ¿no? Es, como se ha dicho ya en este documental, se trata de palabras que curan. Las palabras del médico están construyendo un nuevo estado de cosas, están construyendo un nuevo mundo sobre su paciente, están curando su psiquis, están limpiando, están sacándole cosas negativas y dejando que entren las positivas, a la par que él va cantando. Este proceso a mí me ha servido para mirar las cosas con mucha humildad. O sea, yo tengo que decir que la lingüística que yo he aprendido y he estudiado durante tantos años no está en condiciones de explicar lo que pasa en una sesión de curación, ¿no? Según mi experiencia, es casi imposible conciliar la medicina ancestral con el negocio. Porque para que se pueda hacer un negocio en base al turismo ayahuasquero, el centro terapéutico, digamos, o los refugios
o las malocas, como le llaman a veces, necesitan recibir 11, 12, 15 turistas al mismo tiempo para que este plan, digamos, sea rentable económicamente, dado los costos que también necesita para poder mantener la maloca y demás. Y cuando un médico cura, un médico canta directamente a un paciente. Y no vas a curar a un paciente de un canto, sino lo que lo tienes que curar de varios cantos. Y ese es un tratamiento prolongado que a veces dura meses para que la persona se cure completamente. Entonces, los turistas en primer lugar no tienen tiempo, siempre suelen estar apurados, salvo alguno que otro que sí, digamos, renuncia a su vida en la ciudad para venir acá por largas temporadas, pero son casos excepcionales. Y además, un canto no va a curar a 15 personas a la vez. Entonces, lo que se suele hacer en estos centros es generar visiones un poco fosforescentes, digamos, que llaman la atención de las personas que consumen el ayahuasca, pero no es imposible curar a 15 personas al mismo tiempo. Ya, nunca menos. Aparte, hará que eche nunca hubo, dice su hijo. Un año. Pero y casbi, haku amaluca bo, acá bo me uinai. Ha hundi bodiki, solamente hundi bun suatu sinama. Solamente kudiki ni kengke acá naibo. Wa undu sama bodibi una nusma. Así como oye, rama que muatan yo mucho voy a mapaniga. Y rama que yo mucho burrito me dice hascar de muatan hundi bo kiki una ya voy paniga muraya hundi bun suai. Mawata shi be muni nai. Y rama ka usai ka. Icha hundi ha para mi saibo. Ha mi hasca te digas caso, ma mi curi que buna nai. Igualito de hasca para to una anteugi. Ha maluca é una solamente. Nato puso ni para son, curi que bichines. Hasca te tuta hundi. Pero ha esse nebo nunca bom chame ha. Ako pike witsa a veces ha maloca en tete braja sukane. Paranga ne wa no voy carga te usted yo sé natri igual mi anche hato wa toruisi wa llama plata kane hai si chaka yo en chaka. Hate yo ya ha ka mi ake ha kiri ko paran di ai ke. Hate ratte ke te no ga ha suka chame pues. Ratte di kana. Son puti so shia me son a roja que warmi onanti ha que chakuri que miskai oi ayose ate ha ikombo que copio ma ha ikombo que son copia me ha tu que tienes que alguien me nikane Icha nunca ibura. Iura birsi hansu kanai. Uara unaya iki, uari biriki nishi shuai reste awikira wutsai. Ha hansu ai honi bubushun kaira hatun kuna kiskagi yunu kanai hatun kuna kiskagi kupia kanai. Hatia ha una honi bura haskayame. Ha buriki neturus usatia bukas kana bikakashame. Ranush kuma rama samateira arus virus ki akanai. I haskara kupigeri icha hatun ha raumbi hatu kupi hatu. Ha kupia gi hawi kanai. Chia kanai hakwan hisamaya mar shui pang ni burus ia tanghan hari ki mo ramia ka harau wusa tianga mo tsinia hatiang winara nato hawiki unisiki no una na hawiki shama ikubi no yosiba no ashia ikubi hatong huson no hatong shina na kiskaki no akasai kupi no raninka ku icha unaya kasi hatu raun kasi huni isinai bubunshwa kasi bi yo burus kanau hariki hakumauri unangana moa huniwa iko ingi nuku noa non samatei rabukus ka hawiki mingi hakun hawiki bie o mingi hakuma hawiki bie hatte hama iston ashti hawiki ha ramia misti hawiki ha parimia sawu mai ha rauma ha ingeira hoi ha kuma yoshibo ha shitana kanai rama shikubi no inara iko ingi oni hawiki nira akanai icha kuriki ikonko ikasno uinte atipayamaku
ha mua wistiura hakun shinasho no honi rauna y kiskashama ki ayama kana mua hate haskaraira negocio aquí oingang no ayahuasca hawiki ayahuasca ma non rau hawiki ayahuasca no nang ha panshon ha hawiki bo oindi isinai hawiki bo musko hawiki bo oindi e kasbi hauma ikbi usatiara husho honibo conjunto mutai cuando no ayude que era ni shreiri bigi oni shreiri bigi ketia cuando ha unaya mak samatari ikisho no yui kana hawiki borana ninkak y muani kataburi bigi husho honi boronki musko kaskabukanai harunkia que hakun honi buribironki buei ikoni raumu kasaibo hatia hariberonkia que unan kasirus bukanai hatiri bibukanai haumar ramia misino sonrus ha hai ha hoso ne buai muskoska isia i musko hau ki vinota hai da vai ha papan ponhini aka papan chota haskar buai i hakuma hote i ora soya tai raku sina pirahara min payante haskar ojo hakke mi haskar bura bukanga ha buri ke hakuma taibo hakuma ha oni suas kikini wau ki onsa tensión ki hayatan. Uno de los puntos que no se suele mencionar cuando se habla del neochamanismo es el miedo que despiertan los turistas entre algunos de los sabios indígenas. Es decir, que cuando van a trabajar a las malocas, muchos sabios indígenas se sienten amenazados. Existe en el Perú de este tiempo virreinal la imagen del pistaco, que es representado o imaginado como un hombre alto, blanco, que saca la grasa y la sustancia vital de las personas. Actualmente, el pistaco suele ser visto como portador de una tecnología más avanzada que en algunos casos puede succionar el alma. Los testimonios de los médicos con los que hemos trabajado nos dicen que han sufrido este tipo de ataques cuando han trabajado con turistas. Ustedes iquitos en los cacua nato wa Jorge López Betancaccar para que ni chosque anta no sea hay ya te nato tita haga tía buta habu no kushki ya katai kai atang wate ocho ba ami buta dia tanga a hoso ni rabu ka ok chiku pasana ni si sea ya hari kai ga ni si sea obu an ja hne na usta no romba kai matante no hai no sei que hai akatamana nada teo hu pico tia hu sin hu e casca ha hoso ni mi ha ubikusia me bupers que un sabe anda en video ina no con hanso video car un bicho ya ma no chosko so ina haskar buraco ha nesi se shara ra huai ha haska me so ni video no es que activismo Ikai gino kirin ko bata Pongi, hakoma tani no kue biha, nini kana inko bide, ia piko tage. Nini kana inko, hano, niskara hau kini, nini bos angai ko celular kiskara tong, hati hakai bida niskagi ha, hau bida, tia kai. Haski kengi tasha bina, piko kengi. Haskara in rakit tage, tagna pas. Akage ati beato, ikas kisha ema. Saya makan hati hai naga kan ibu matong ya tanta na vive en rono ko ya katin ya sang yo ya me doy mau karabu vino patanga ramano voy a makan ai ha ibu yo ya reclaman na te mai na pota kan ai na ha bora we haton yo shi bon bidibi haton ri bon bidibi haton likin haton kai ha bora no ko yo ayahuasca ha bira ka me ustar sibiga Yushinya que ha ibuya te ha rabui ha toy ha ro ni no on sain que ha ka te atipan ha boya ha yushima ibuya ka ton rei bir ton dios bir ha kara ton likinga na amesko ka shame ha ya me ha kara dia no sabi di bir ha
Ichabo, itigi 30, 40, 50, hain fue kimsha haskara. Ate haka iki ha tosara ha unanti masaki wa graba ni megia habi di binini. Aku pedika huyo tengo kikin raku no aga. Ate buwa shama yamba kan atiri. Raku tino que nini ko pinini máquina ikaste. Hay muchos peligros asociados a las prácticas neochamánicas. Han habido muchos pacientes extranjeros que han muerto en el Perú por tomar medicina cuando, por ejemplo, pueden tener una enfermedad cardíaca o cuando pueden tener un cuadro psicológico grave o cuando su cuerpo está demasiado intoxicado. Entonces nadie quiere muertes. Asimismo, han existido incluso turistas que han matado a médicos indígenas porque las medicinas mal utilizadas, mal empleadas, han desatado crisis psicóticas e impulsos asesinos. La situación es realmente muy grave. Y a nosotros, que en mi caso, ¿no?, particular, pertenezco a esta familia que ha practicado la medicina desde antiguo, esta situación nos causa una tristeza y una profunda reflexión de cómo podríamos nosotros cuidar nuestras prácticas. Ahora bien, para mí la solución a toda esta problemática sería bien fácil, que es no dar ayahuasca a los pacientes, porque no tiene ningún sentido terapéutico ni curativo, no es necesario. ¿Cuál es el problema? Que nadie quiere hacer eso, porque el negocio está en dar de tomar ayahuasca, porque la gente del extranjero principalmente viene acá no para curarse. Dicen que vienen a curarse, pero lo que quieren es la experiencia psicoactiva. Hawiki nato no ashe hawiki. Ikundi ke hawiki mano ashe bukuyute. No ipani kiskayama ke utsat sibi hawiki bono uinai. Hatta haiki no haskara bo uimpa unikash. No ashe hawiki bo uimpa unikash no abis na unise no kai waskara uinas. Pero ikash nato hawiki no acá y dibate atipanga. Si no hay mai, no haskari vive. Haskari vive nato una ya hunibuga, drau mis hunibu. Ika na manuska da hunibun shamis bumakuyo tikai. Hai de ikikai así como nato yomutu bukai tagsambia rutta mis bukai tikai. Rutta mis bu. Drau shamara to rami, ato arin potamai, ato arin tsini, mia rutta kame. Haskara hauki bureki kai. Hauki kuyo tikai ite. Muatnya rutta mis buyama ipauniga. Muraya huni bunshwaibu digi. Haskara bitu. Rama haskara mai. Una ya huni mai, sino rutta mis hundiga. Ramia mis. No me cabe la menor duda de que la medicina Shipibo Conibo y probablemente otras medicinas indígenas de la Amazonía que yo no conozco, con las que no me he familiarizado, tienen el poder de curar y de generar bienestar en las personas. O sea, lo que nosotros vemos por ejemplo, en la medicina y en la ciencia Shipibo Conibo es una apertura a otras maneras de entender la ciencia, otras maneras de entender la enfermedad y otras maneras de entender la medicina. Desde la perspectiva indígena hay una apertura, un deseo de convivir, de respetar otras tradiciones, pero muchas veces eso no se da en las ciencias occidentales, ¿no? Nosotros tendemos a pensar que las formas de entender la realidad, las formas de entender cómo se comportan los animales, las formas de clasificar el mundo, las formas de entender la salud o la enfermedad que tienen los pueblos indígenas son supersticiones, y eso es un error. Nosotros proponemos el diálogo con la ciencia, el diálogo con la modernidad y la posibilidad de que la medicina cambie y se actualice según las necesidades curativas de los propios médicos. Entonces lo que estamos proponiendo no es esta supuesta decolonialidad, sino que las interacciones con la modernidad se hagan en un marco de respeto a la raíz del conocimiento y no vendiendo gato por liebre.